Mi mejor amiga me traicionó y terminó regresando por ayuda. Antes de empezar, los nombres que compartiré son nombres inventados, esto debido a que no quiero compartir información personal de las personas involucradas. También decir que esta historia tiene un desenlace un tanto fuerte, así que recomiendo discreción. Bueno, quiero empezar contándoles de cómo fue mi relación con esta examiga. Ella y yo nos conocimos cuando teníamos alrededor de 15 años, al inicio de un nuevo ciclo escolar. Su nombre era Melanie y durante los primeros meses realmente no mantuvimos contacto, salvo algunas interacciones como saludos y preguntas sobre algunas materias. Con el tiempo, ella y yo formamos nuestro grupo de amigos, esos típicos grupos donde todos se juntaban en receso y que en su mayoría solo formaban parte hombres o mujeres, y rara vez estaban mezclados entre sí. En cierto momento de ese año escolar, una amiga suya y un amigo nuestro se hicieron pareja y algunos miembros de nuestros grupos de amigos terminamos formando una amistad con algunos del otro, entre ellos, nosotros. Melanie, al inicio, parecía una típica adolescente, no parecía tener gustos fuera de lo normal y tenía esas actitudes de niña delicada, justo como se comportaban sus amigas, no sé cómo describirlo, pero puedes intentar recordar tus propias épocas de secundaria o preparatoria y el cómo hablaban y se comportaban el grupo de amigas de tu salón en ese entonces. Conforme fuimos hablando, nos fuimos volviendo un poco más cercanos y con el tiempo, amigos, hasta el punto de que empezamos a pasar más tiempo hablando con el otro en cada receso. Quiero recalcar que nunca la vi con otros ojos, ella siempre me dio más las vibras de ser un hermano para mí que un posible interés amoroso. Y estoy seguro de que ella sentía que yo era más una hermana que un posible novio debido a que siempre he sido un poco más afeminado de lo normal. Al terminar ese año escolar en el que nos conocimos, ya éramos la pareja de amigos que siempre estaba junta, y obviamente, las dos personas que todos asumían que terminarían saliendo juntos. Durante las vacaciones de ese fin de año escolar, mantuvimos contacto por mensaje, jugábamos algunos videojuegos juntos y empezamos a hablar más sobre nuestros gustos. En ese momento, descubrimos que compartíamos un fanatismo por el anime y el manga, cosa que se volvió nuestro tema más recurrente en las conversaciones que solíamos tener y que me revelaría un dato bastante importante sobre ella que todo el tiempo ignoré. Ella no solía hablar de ese tema con nadie, porque aún en ese lejano 2018. Era motivo de burla el que te gustaran esas cosas, por lo que no solía compartir ese tipo de gustos y se dejaba llevar por lo que decían los demás. Además, recuerdo especialmente esas vacaciones, porque en el transcurso de estas se desarrolló una conversación que ambos estábamos pensando en tener. ¿Qué somos? Nosotros nos llevábamos muy bien y compartíamos demasiadas cosas en común, así que por ambas partes parecía que había cierto interés en el otro, pero después de poner nuestros sentimientos sobre la mesa, descubrimos que ambos teníamos una relación muy fuerte, pero no era algo más allá de una amistad. Así que pactamos una relación de mejores amigos y empezamos una amistad que hasta el día de hoy extraño mucho. Saltaremos un poco en el tiempo, y ahora te situaré en marzo del 2020, el año en el que empezó la pandemia. Como muchos, nosotros pensábamos que serían un par de semanas de confinamiento, y que pronto podríamos volver a salir juntos y seguir viéndonos cada semana, los miércoles por la tarde. Sin embargo, esas semanas se convirtieron en meses, y esos meses en casi 3 años. Durante ese tiempo, nuestro contacto se limitó a llamadas y mensajes. Nuestra relación durante esos años se hizo más y más fuerte, y empezamos a compartir secretos, fantasías, temores y muchas cosas de nosotros mismos que nunca habíamos compartido con alguien más, así que nuestro cariño y apego era tan fuerte como el acero. O al menos eso pensaba yo. Cuando terminó la pandemia, ella y yo decidimos salir a comer y esa fue nuestra primera y última reunión después de tanto tiempo sin vernos. Ambos nos graduamos de nuestra escuela y terminamos por tomar caminos separados. Yo terminé estudiando y ella terminó por dejar la preparatoria y continuar su vida laboralmente y, sin embargo, el contacto constante seguía ahí. Siempre hablábamos de salir a beber algo o de ir a ver una película, pero nuestros horarios nunca coincidían. Así que nunca llegamos a establecer otra reunión entre ambos. En cierto momento, ella conoció a varios chicos que se volvieron sus parejas. La mayoría de ellos estaban bien con mi relación con ella, pero había uno que otro a los que les causaba inseguridad que yo fuera su mejor amigo, hasta que, en un punto, lo conoció a él. Conoció a Alejandro, un hombre 10 años mayor que nosotros, que al inicio la trataba genial, le compraba flores, regalos espontáneos y la llevaba a cenar a lugares que ella siempre había querido visitar. Él era muy atento con ella, y no se podía negar que, por su parte, Melanie estaba increíblemente feliz. Yo en un inicio no estaba de acuerdo con su relación por la diferencia de edades, sin embargo, ya que no podía decidir por ella y al verla tan feliz, decidí apoyarla, mostrarle que estaría para ella si las cosas terminaban mal, e invitarla a que intentara algo con él. Melanie se comenzó a enamorar de Alejandro, y con el tiempo surgió algo entre ellos, algo que los llevó a establecer su relación y comenzar a salir, pero hubo algo con lo cual Alejandro nunca estuvo de acuerdo, y eso era mi existencia. Él era de esas personas que decía que, al ser hombre, siempre tendría una segunda intención con ella y que, al tener la oportunidad,
me aprovecharía y la llevaría a la cama de algún modo u otro. Tuve varias conversaciones con él, asegurándole que nunca intentaría nada de ese estilo, que yo la veía más que nada como un hermano, y que desde un inicio la invité a que intentara algo con él, pero nunca escuchó y me mostró su desagrado. Después de más o menos un año desde que Alejandro llegó a su vida, Melanie comenzó a alejarse un poco de mí, y con el tiempo a evitar mis mensajes. No me parecía correcto lo que estaba haciendo, así que la confronté, preguntándole si había hecho algo mal o si estaba enojada conmigo por alguna razón. En ese momento me dijo que Alejandro le había dado un ultimátum, debía dejar de hablar conmigo completamente o él la dejaría. La verdad me sorprendió, e intenté explicarle que ninguna pareja debería exigir que la otra parte deje a sus amigos para estar con él. Le expliqué que eso no era para nada sano y que en dado caso debería tener una charla con él sobre la autoestima. Ella estuvo de acuerdo, pero después de haber discutido al respecto, decidió ponerse de su lado y dejarme de hablar. Como yo dije, ella era una persona muy importante para mí, y me preocupaba mucho por ella, así que decidí intentar negociar con Alejandro. Le invité a una llamada telefónica en la que le compartía nuevamente mis sentimientos hacia Melanie y él como simplemente la veía como una amiga, pero también que me preocupaba con ella y que al menos quería saber de vez en cuando si se encontraba bien, así que le propuse que ella y yo nos pusiéramos al día por mensaje una vez cada 2 meses, con él supervisando las conversaciones, para que estuviera seguro de que yo no intentaría nada y que por mi parte pudiera saber cómo es que Melanie se encontraba. Sé que lo que hice puede parecer algo tonto, incluso patético, pero no quería que ella perdiera a su novio, se veía muy feliz a su lado, y tampoco quería alejarme de ella, así que por eso decidí hacer lo que hice. Puedes llamarme de la manera en que quieras, puede que lo sea, pero era la única manera en la que podía seguir en contacto con ella. Fue una decisión cuestionable, pero fue lo que pensé era lo mejor. Él accedió con la condición de que Melanie debía bloquearme en todas partes y que cuando llegara el día me desbloquearía solo en Messenger. Acordamos que así sería, y así es como empezó una de las etapas en las que me sentía increíblemente solo. Nunca fui alguien bueno con las mujeres, así que no era una opción para novio y por lo tanto nunca había estado en una relación amorosa. Perdí el contacto con mis amigos durante la pandemia y debido a esta me empezó a costar más hablar con personas nuevas, así que tampoco tenía amigos a excepción de hasta entonces, Melanie. Debido a que ya no tenía contacto con la única persona con la que hablaba en ese entonces, empecé a sentirme muy solo. Pasó casi un año desde que dejé de hablar con la que seguía siendo mi mejor amiga, y las cosas empezaron a mejorar un poco en mi vida. Conseguí un par de amigos en la universidad, conocí a una chica que me interesaba y tan solo estaba esperando a que se cumplieran los 2 meses acordados para actualizar a Melanie sobre todo lo que estaba pasando. Llegó el día y como era costumbre, después de 2 meses Melanie de desbloqueo de Messenger y decidí mandarle mensaje en cuanto vi que podía. Esa mañana estaba muy emocionado porque justo ese día tenía una cita con Sol, una chica que conocí gracias a mi primo, y con la que parecía las cosas estaban funcionando. Quería compartirle lo emocionado que estaba, pero al contarle todo, recibí un audio de ella llorando. En el audio, ella me reclamaba por, según ella, haber hecho algo que no debía, por haberle mandado mensaje. Melanie me dijo que estaba en casa de su novio y que él había estado tomando. En el momento en el que le mandé mensaje por primera vez, él vio mis notificaciones y se puso furioso. Le gritó llamándola de muchas maneras cuestionables y la echó de su casa diciendo que ya no volviera, que no quería volver a ver a una cualquiera. Después de un rato, ella me llamó llorando, diciendo que era mi culpa por no haberme quedado callado. En ese momento me molesté un poco, yo no podía haber sabido que él estaba ebrio y tampoco había hecho nada mal, solo estaba siguiendo lo que habíamos acordado, así que le pedí que intentara calmarse y que cuando lo hiciera, pensara de mejor manera las cosas, porque ella misma me había desbloqueado. Ella sabía que hoy nos podíamos poner al día y que la reacción de su novio era debido, más que nada al alcohol. Al final logré que ella se calmara un poco, y comenzamos a hablar, un poco, hasta que llegó la hora de mi cita con Sol y le pedí que me diera un par de horas para poder centrarme en ella, que después hablaríamos en cuanto mi cita terminara. Ella accedió y pasé una de mis mejores tardes en mucho tiempo. Una vez terminada mi cita, la volví a contactar, y todo estaba peor de lo que estaba cuando la dejé. Al parecer, su novio la había contactado para decirle que habían terminado, le dijo que él no podía estar con alguien que se hablara a escondidas con otros hombres y que ya no quería volver a ver su cara. Así que, como su amigo, estuve ahí para consolarla, y decirle que las cosas iban a estar bien, le mostré mi apoyo y aunque ella estaba destrozada, aceptó en palabras que él fue quien hizo las cosas mal. Después de unos días, las cosas parecían mejorar, Melanie ya no estaba llorando tanto y decidió ponerle un fin a la relación que tenía con Alejandro, devolviendo ropa y cosas que tenía de él en su casa. Por mi parte, le expresé que podía no ser una buena idea regresarle sus pertenencias en persona, debido a cómo había estado actuando y a que podía reaccionar mal al verla, pero insistió en que debía hacerlo para obtener su cierre. Puso todas sus cosas en una caja y pidió un taxi hasta la casa de Alejandro, pero me aseguró que no estaría en casa y que solo dejaría la caja con sus cosas con sus vecinos. Después de un par de horas sin recibir respuesta de ella, comencé a preocuparme,
pero decidí no llamarle ni enviarle mensaje para no empeorar la situación. Hasta que recibí una llamada de ella. Respondí asumiendo que me contaría lo difícil que fue dejar sus cosas y ver la casa en la que habían pasado tantas cosas juntos por última vez, pero estaba muy equivocado. Cuando respondí, me recibió un Alejandro furioso, gritándome porque ya sabía que yo intentaría algo con ella y que todo este tiempo quiso cortarme la cabeza por maldito entrometido. De fondo, ella me dijo que la última vez que habíamos hablado, ella había cortado definitivamente el contacto conmigo. Desde ese día recuerdo con exactitud sus palabras. Ella me dijo entre llantos: ya sabías que no quería seguir hablando contigo, y tú fuiste quien me mandó mensaje desde otra cuenta, te dije que me dejaras en paz y seguiste buscándome. Por tu culpa mi novio casi termina conmigo, por tu culpa él me insultó, ya no quiero que me vuelvas a hablar, ya no quiero volver a saber de ti. Después de que ella me dijera eso, Alejandro me dijo con una voz aterradoramente tranquila: mira, no sabes con la novia de quien te estás metiendo, no te corte el cuello antes porque ella juraba que nunca intentarías nada, pero lo que hiciste hoy ya me terminó de cansar, esta es la última vez. Aléjate de mi novia, y espero que te quede claro, porque desde ahora tu cabeza ya tiene precio. En ese momento colgué la llamada, no por miedo, sino por dolor. No tenía miedo de lo que él me pudiera hacer, pero me destrozó el escuchar cómo la que alguna vez fue mi más grande amiga me traicionaba de esa manera. Decidí hacer caso a lo que me pidió Alejandro, la bloqueé de todo lugar donde alguna vez hablamos, y decidí no volver siquiera a mencionar su nombre. Nunca le guardé resentimiento, tampoco estaba enojado con ella, pero solo podía estar enojado conmigo mismo, porque sabía que en algún momento iba a alejarme de ella. Pude haber simplemente soltado nuestra amistad, en lugar de aferrarme e intentar mantener viva una relación que desde un inicio ella nunca defendió, y tan solo se limitó a apoyar las actitudes tóxicas de su novio. A pesar de todo, decidí perdonarla, y perdonarme a mí mismo. Dejar ir esa amistad fue de las cosas más dolorosas que he vivido, y aún extraño esas pláticas de horas y horas en las que discutíamos cuál pilar era el más fuerte de Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, esta historia aún no tiene un final, y aunque para mí las cosas solo terminaron, para ella lamentablemente solo se pusieron peores. Meses después de lo que pasó, recibí un mensaje que fue directo a spam de una cuenta que desconocía, no tenía foto de perfil y mucho menos información personal. El mensaje aún lo conservo, es el siguiente: hola, sé que no tengo derecho a siquiera pensar en contactarte después de lo que pasó, y me siento muy apenada por mandarte esto aún sabiendo lo que te hice pasar. Quería recuperarlo a toda costa, sin él no podía vivir, y aunque teníamos muchos problemas, yo lo amaba. Te aseguré que iría solo a dejar sus cosas, pero lo vi, y decidí que no quería dejarlo ir. Le conté mentiras, y decidí usarte a ti como chivo expiatorio para arreglar las cosas con él, y funcionó. Al menos por un momento, solo fue por un momento. Necesito ayuda, ya no puedo soportar estar aquí, no sé qué hacer, no sé a quién contactar y ya no quiero estar con él. Me está golpeando. Cada vez que hay algo que él piensa puede indicar que le hablo a alguien más, me golpea, y cada vez es más agresivo. La última vez no recuerdo lo que pasó y necesito ayuda. Por favor. Este mensaje me alarmó bastante, y quería hacer algo, quería ayudarla de algún modo, pero tenía miedo de que me pudiera pasar algo a mí, y estaba por formalizar una relación, no quería que ella se involucrara de algún modo, así que decidí hacer lo que me dijeron desde un inicio. No le envié una respuesta, copié y pegué el mensaje en un blog de notas, pero bloqueé esa cuenta y eliminé la conversación, no hice nada, y seguí con mi vida. Tal vez ustedes me juzguen y me odien por no haber hecho nada, pero yo ya estaba amenazado, no quería meterme en problemas y aunque no le guardaba rencor a Melanie, no quería volver a saber de ella, no quería tenerla más en mi vida y preferí mantenerme alejado. Puede que, a sus ojos, yo sea el malo por no haber hecho nada, pero fue su culpa, ella sola se metió en ese agujero y no es mi responsabilidad sacarla de ahí. Ella tomó sus decisiones, siempre intenté apoyarla en todo, incluso los momentos donde no debía haberlo hecho, y creo firmemente que mi decisión de no hacer nada fue la correcta para mi salud, tanto mental como física. No tengo idea de que sea de ella, no sé si sigue en esa relación, o si logro salir de ella, dudo mucho que tenga una actualización para ustedes, es muy poco probable, pero en caso de que la haya, tengan por seguro que vendré a contarles lo que sea que haya pasado. Y les tengo un par de consejos: nunca se esfuercen por una relación en la que solo ustedes están dispuestos a esforzarse. Para mí, ella y yo éramos los mejores amigos, pero en cuanto llegó él, Melanie me dejó de lado y aunque ella sabía que lo que le pedía a Alejandro no era algo sano, decidió complacerlo y quedarse con él a pesar de todo. Tampoco se queden en una relación en la que se pidan estas cosas, nadie puede decidir por ti quién se puede o no se puede quedar en tu vida, solo tú tienes esa decisión, y optar por actitudes que solo hacen que los celos prosperen nunca es bueno. Cuídense mucho. Nadie en esta vida merece ser dejado atrás por las personas en las que más confiaba, y mucho menos estar en una relación tóxica. Sin embargo, si tú solo te metiste en ese agujero, lo mejor que puedes hacer es salir de él y buscar tu bienestar. Gracias por haber leído mi historia. Actualización.
La verdad es que no esperaba actualizar esta historia, pensé que había concluido y que no volvería a saber jamás de Melanie, pero lo que acaba de pasar el día de hoy me ha dejado perplejo y creo que al haber algunas personas que han leído mi historia, les debo contar lo que acaba de suceder. Bueno, empezar diciendo que después de haber escrito la historia, di un cierre a los sentimientos que aún guardaba hacia ella, acepté que, aunque la extrañará, ella no volvería a ser parte de mi vida y me hizo feliz haber podido compartir esta historia con todos. Sin embargo, el día de hoy me topé con una amiga que teníamos Melanie y yo en común, la llamaremos Cristel. De mi parte perdí contacto con ella debido a que nuestras charlas solían ser en persona, pero llegada la pandemia terminamos por alejarnos y la única que mantuvo contacto con ella fue Melanie. Sin embargo, después de tantos años nos topamos en un restaurante que suelo frecuentar, ambos íbamos a comer solos y en cuanto me reconoció fue a saludarme. Me dio mucho gusto volver a verla, y nos pusimos al día después de tanto tiempo, parecía que no había pasado mucho desde la última vez que hablamos y todo iba de maravilla. Todo eran risas y recuerdos agradables que compartíamos, pero entonces, y como era de esperar, salió a luz Melanie. Estaba por contarle cómo habían terminado las cosas entre nosotros, sin embargo, antes de que pudiera decir algo, ella me preguntó que por qué no asistí si yo era su mejor amigo. Esto me dejó confundido, ya que parecía como si yo hubiera tenido que asistir a algún lado y ella se vio aún más confundida cuando le respondí que no sabía de lo que estaba hablando. Ella me pidió que le contara porque no sabía nada, le mostré el post que hice aquí y se sorprendió, porque pensaba que yo seguía siendo su mejor amigo. Resulta que Cristel y Melanie habían cortado contacto por una pelea que tuvieron también referente a su novio antes de la que sucedió entre Melanie y yo, así que le sorprendió porque de alguna manera pensaba que yo sería más paciente con ese tema. En ese momento le pregunté a dónde exactamente tenía que asistir y me contó algo que me perturbó. Melanie había sido desvivida a golpes por su novio. Él se volvió cada vez más y más controlador, no le permitía salir a ningún lado y cada vez que él creía que le estaban engañando, la golpeaba. Eso ya lo sabían ustedes, pero al parecer en una ocasión hace no mucho, el tipo perdió por completo el control y la golpeó tanto que Melanie ya no resistió y falleció. El tipo escapó del lugar, pero afortunadamente lo atraparon y en este momento sigue esperando el juicio. Por parte de los familiares de Melanie, ellos contactaron a amigos y compañeros que tuvo en las escuelas a las que asistió, celebraron un funeral y uno de los pocos que faltó al funeral fui yo. No lograron contactarme porque debido a varias razones, incluyendo el motivo por el cual dejamos de hablar, cambié correos y números telefónicos, pero pensaron que, al haber contactado a nuestros excompañeros, yo me terminaría enterando. Siendo honesto, es triste saber que ella terminó de una manera tan horrible y espantosa, en ningún momento deseé que le pasara algo así, pero lamentablemente eso fue fruto de sus decisiones y no haber escuchado a las personas que le queríamos. No creo que haya más que contar. En caso de que termine el juicio del idiota que terminó con su vida y logré enterarme de su sentencia, vendré a contárselos, lo cual es lo más seguro, debido a que Cristel y yo intercambiamos contactos y ella tiene personas cercanas que estarán involucradas en el juicio y demás. Por ahora esto sería todo. Espero poder actualizar con buenas noticias y que el asesino termine en prisión o algo peor.